Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Esta es la primera parte y este estudio lo titulé La justa retribución de Dios. Hablar de los últimos tiempos representa para todos nosotros, para todo creyente, hablar de una transición, del aspecto de la transición por la que todos anhelamos, transitar de este mundo hacia el reino de Dios. De manera que el conocimiento de todos estos eventos que están próximos a manifestarse en el mundo en los últimos tiempos es de vital importancia para todo creyente. Claro, ¿por qué? Porque todo creyente anhela el regreso del Mesías. Entonces, este conocimiento, el que nosotros conozcamos eh, de las escrituras acerca de los últimos tiempos, pues es necesario. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito podremos asegurar que es necesario este conocimiento? Bueno, porque nosotros debemos ser hallados fieles por el Señor, por el Mesías, cuando Él regrese. Que no resultemos ser de los que serán engañados a pesar de haber sido creyentes, porque el engaño, a través del engaño, el enemigo va a tener precisamente el propósito de generar muerte y muerte espiritual. Ese es el propósito del enemigo. Y el propósito del apóstol Pablo, el propósito de Yeshua en su mensaje, el propósito de los profetas es vida, vida eterna. Y el apóstol Pablo, en esta segunda carta, perdón, él va a abordar este tema y que recordemos que es un tema que ya venía hablando él desde la primera carta y estuvimos analizando estos tiempos, porque él habla de tiempos, de ocasiones en las que se van a dar. Y como dos aspectos muy importantes, él ha hecho hincapié en hacer la diferencia entre el día del Señor Yeshua, el día del arrebatamiento, el día en que el Señor nos vendrá por nosotros, enviará por nosotros, y el día de la ira del Señor, el día de la ira. Y aquí ha habido confusiones en este sentido, porque el Señor va a regresar por segunda vez, pero ¿en qué momento lo hará? ¿Y en qué momento o de qué manera debemos entender el arrebatamiento? Es un tema que ya hablamos, por supuesto, en la primera carta, que eh, debemos diferenciar entre este momento del tiempo del arrebatamiento, que no es el regreso del Mesías como tal. ¿Por qué? Porque todavía va a faltar un tiempo en el que se vean los juicios de Dios. Para este tiempo ya no vamos a estar nosotros. Para este tiempo la ira de Dios será derramada sobre el mundo. ¿Y en qué momento será el regreso del Mesías? Inmediatamente después, justo después del día de la ira de Dios, en que será establecido su reino y vendremos con él. Así es de que es necesario, y si es necesario que tú tengas la oportunidad de escuchar varias veces o incluso escuchar, por supuesto, otros estudios que te aclaren este tema, hazlo, porque es de vital importancia. Es de vital importancia que de esta misma manera, pues, tengas la oportunidad de transmitir lo que estás entendiendo, el conocimiento correcto. Recordemos que Yeshua nos advirtió que en estos últimos tiempos va a haber mucho protagonismo, muchas falsas noticias, falsos maestros. Entonces, si ya estamos advertidos de esto, es necesario que nos apliquemos y que pongamos mucha atención acerca de estos tiempos. Dice
desde el versículo 1, acompáñame en tu Biblia, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Yeshua, el Mesías. Pablo junto con Silvano y Timoteo escriben esta carta con todo el propósito de que Pablo continúe ministrando a esta congregación en Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque él fue informado de que la persecución sobre los creyentes en aquella región continuaba generando muchos problemas en los creyentes. Aquella persecución de la que eran objeto los tesalonicenses provocó en ellos mucha confusión y en varios aspectos que para este entonces ellos ya deberían haber estado eh, con pleno conocimiento, con plena convicción. Sí. Sin embargo, debido a esta expectativa equivocada que algunos tenían acerca del tiempo del regreso del Mesías, y aunado a la falsa información que se comenzó a generar entre los creyentes, muchos se encontraban confundidos, muchos ya estaban con temor de haber sido dejados. De manera que en esta segunda carta Pablo les confirma a los tesalonicenses que todo lo que ya les había él enseñado es la verdad. Es decir, que ellos tenían que tener fe, confianza en esta verdad, en esta información que Pablo ya les había suministrado. Una verdad que Pablo, por supuesto, que les transmitió siempre inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, con el propósito de que todos los creyentes se encuentren preparados. Ese fue el propósito del mensaje de Pablo. Estar preparado, preparar a las personas, a los creyentes, y que estuvieran listos. Pero, ¿qué pasaba si comenzaban a dudar? Pues esa convicción, esa certeza se debilitaría. Un principio básico que debemos conocer todos los creyentes es que todo se va a tornar cada vez más oscuro. Muy difícil las situaciones en todo el mundo. Todo lo contrario a lo que se divulga hoy en día, en el sentido de que las cosas que proponen los líderes mundiales tienen el propósito de mejorar las cosas en el mundo. Porque independientemente de que algunos pudieran tener la mejor intención en el mundo físico que vemos y en que palpamos, en el que vivimos, pues se está gestando un plan totalmente adverso. Pero no lo ven, muchos no lo ven, la mayoría no lo ve. Sí, este plan es totalmente opuesto y tiene como fin destruir al hombre. Por supuesto, incluyendo a los creyentes. Ese es el propósito general del mundo. Dar la impresión, difundir la información en el sentido de que estas y otras propuestas tienen el objetivo de mejorar las cosas en el mundo, pero realmente es todo lo contrario. Pero también es necesario, por otro lado, que sepamos que a todo creyente Dios nos ha dado el poder necesario, comenzando con el conocimiento de su palabra, para poder comportarnos con fidelidad hasta el fin, mantenernos firmes, porque la luz de Dios va a brillar cada vez más fuerte en la medida que tú mantengas el conocimiento de Dios y lo apliques a tu vida. De esa manera, la luz resplandece en las tinieblas. Un detalle que debemos considerar importante en este tiempo, pues es lo que nos habla de este capítulo. El capítulo, eh, cuando habla de
cuando se refiere Pablo a Dios el Padre. O sea, son muy importantes tomar en cuenta las palabras, las expresiones, porque él habla de Dios el Padre. Primeramente debemos considerar o entender que esta es una referencia a Dios como nuestro proveedor. Siempre que veas en las escrituras que el autor de la carta habla de Dios el Padre, el mensaje que va implícito es que tengas conciencia de que tienes un proveedor, que tu padre es proveedor, que te va a proveer. Sí, es lo que hace un padre para un hijo. Y Pablo nos anticipa que lo que nos proveerá nuestro Padre Celestial, ¿qué será? Bueno, será lo necesario para soportar los tiempos de los que nos va a hablar el apóstol Pablo. Y por otro lado, el segundo aspecto por el que Pablo se refiere a Dios como nuestro Padre es porque al mismo tiempo menciona a Yeshua y se refiere a él como Señor. ¿Y esto qué significa? Bueno, que Pablo está haciendo una alusión al señorío del Mesías, del Salvador. Dos aspectos que debemos tomar en cuenta cuando Pablo escribió Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice el verso 2: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más. Entonces, gracia y paz es, si tú recuerdas, pues es una expresión común en las cartas del apóstol Pablo. Él acostumbraba en sus cartas a expresar esto, que es muy importante hacer esta observación, porque Pablo expresa estos dos conceptos, lo que hace es dar por hecho que la gracia, ¿sí?, que es la influencia divina de el Señor, de su Espíritu sobre nosotros, es lo que nos permite estar en la voluntad de Dios. Si tú te das cuenta, aunque son pocas palabras, Pablo está acomodando el entendimiento del creyente, de todos aquellos que iban a conocer esta carta, para colocarlos en la posición adecuada, para recibir este mensaje. Es decir, gracia y paz, es decir, aquellos que están en la voluntad del Padre. Y entonces automáticamente, ¿qué es lo que sucede cuando estás en estas circunstancias? Automáticamente tienes paz. Por eso da por hecho Pablo que deberían tener paz, a pesar de toda la tribulación y persecución que estaba dando en aquel momento. Y muchas veces una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por esa razón, una vez más, esa paz que podemos recibir, pues la recibimos en el señorío de la autoridad del Mesías. ¿Qué está diciéndoles Pablo en esta pequeña expresión, en este pequeño párrafo? Está diciéndoles a aquellos que son fieles, aquellos que se encuentran en la gracia de Dios por causa de la autoridad de nuestro Señor, el que nos ha salvado. Es muy categórica, aunque es un saludo que tú puedes leer y no tomarle mayor importancia, es muy importante cómo empieza Pablo esta carta, esta segunda carta, una vez más. Y dice el verso 3: debemos siempre dar gracias a Dios, debemos, fíjate bien las palabras que utiliza, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Fíjate bien qué importancia está dándole Pablo a los creyentes. Y cuando dice debemos, es una palabra que usó Pablo que implica una condición de responsabilidad, una obligación para expresar gratitud a Dios por las vidas de los creyentes y expresa que esta gratitud que manifiestan a Dios es un acto de dignidad. Y la razón de esto pues tiene que ver con la calidad de la fe de estos creyentes
que hasta ese momento habían manifestado, a pesar de todas las aflicciones. ¿Te das cuenta del ánimo que está dándoles Pablo? Pablo no está usando palabras para dar ánimo, palabras de folclore, palabras de la ocasión, del tiempo. Pablo está hablando está usando palabras muy concretas que tienen todo el peso de la autoridad para verdaderamente proveer un ánimo en el espíritu de las personas, porque está hablando de Dios el Padre y del señorío y de la autoridad del Mesías, de aquel que nos salvó. Entonces es muy importante cómo empieza Pablo esta segunda carta y las palabras que utiliza. Y continúa, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, en el ánimo Pablo que les está dando, les implica automáticamente una responsabilidad que no deben dejar de cumplir todavía, a pesar de las complicaciones que estaban teniendo. El amor que deben tener unos para con otros. En esta expresión, Pablo refiere una enseñanza, la enseñanza de un principio muy importante. Y es que cuando la fe de un creyente es fidedigna, es honesta, esta se manifiesta a través del abundante amor. Y en este caso, Pablo está hablando y dando gracias a Dios porque la fe de los tesalonicenses va creciendo, ¿sí? Y esto, pues, es muy importante porque significa que los tesalonicenses estaban tomando en cuenta que para que su fe fuera creciendo, pues la Torá, la Torá. Pa- ¿Con qué propósito tendrían que considerar la Torá, los mandamientos de Dios? Si es que tendrían que entender que su fe creciera, para tener discernimiento del amor verdadero, la expresión de amor como lo enseña Dios en su palabra. Si bien es cierto que no estamos bajo la ley nos da entendimiento. La ley nos provee de discernimiento de lo bueno y de lo malo y de lo que es mejor. No, no, ¿con qué propósito? Para no entender las cosas simplemente bajo nuestro propio criterio, porque sería un error. Por eso es importante la ley, porque nos da entendimiento, discernimiento de lo importante que es vivir, entendiendo que la palabra de Dios tiene un eficaz cumplimiento cuando trabaja con nuestros espíritus. Porque la ley, los mandamientos de Dios, nos muestran las expectativas correctas que debemos tener y hablando de amor, que debemos abundar en nuestros hermanos, en nosotros, como lo expresa Pablo. La ley nos brinda la expectativa correcta acerca de cómo deberíamos amarnos a nuestro prójimo. Muchas veces, cuando no entiendes, no conoces la ley, no conoces los mandamientos de Dios, es muy fácil que te equivoques, incluso que seas manipulado en el tema del amor al prójimo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones va a haber gente que pretenda engañarte o presionarte, manipularte eh, o extorsionarte a través de esto que han escuchado de la ley, ¿no? Del amor al prójimo. Pues dices que amas al prójimo, entonces tendrías que hacer esto por mí. Es muy común. Pero ¿qué pasa si conoces la ley? Toda la ley. Entonces vas a entender si realmente esa persona tiene razón en lo que está diciendo o si simplemente está usando
con todo el propósito de manipular esa expresión del amor al prójimo para sacar un provecho de sí mismo y engañarte, abusar de ti. Es necesario, por tu propio bien, que conozcas la ley, que conozcas, pero conocer la ley no es hablar nada más de las 10 declaraciones. La ley de Moisés, la Torá, los, los 5 libros de Moisés, en donde te hablan de leyes morales, leyes civiles, leyes penales, leyes agrarias, leyes laborales, leyes de trato social, leyes humanitarias, leyes sexuales, leyes alimentarias. Toda tu vida ahí está reglamentada en la voluntad de Dios. Y entonces, cuando hables del amor al prójimo o cuando alguien te hable del amor al prójimo, entonces tú vas a tener la capacidad, el discernimiento, no solamente por tu gran capacidad intelectual, no, sino porque cuando tú comprendes y comienzas a aplicar la ley de Dios en tu vida, el Espíritu de Dios te fortalece en carácter y eso te da el mejor conocimiento porque lo estás poniendo en práctica. Hace poco les comentaba yo de un ejemplo, ¿no? Muy, muy clásico que está hablando. Hay un caso de una persona que es pobre y otra persona que no lo es. Y cualquiera podría decir, bueno, pues es que en este caso tendrías que decidir en favor del pobre. ¿Por qué? Porque es pobre. Pero si no es justo, no sería lo más justo. No, pero lo justo es que el amor al prójimo. Y entonces tuercen el sentido del amor al prójimo, tergiversan el sentido correcto del mandamiento divino y comienzan a actuar en el supuesto amor al prójimo llevando a cabo una injusticia. Puede ser que aquella persona que sea muy rica haya actuado con rectitud frente a aquella persona que es pobre y que aquella persona que es pobre haya actuado incorrectamente. ¿Qué crees? La ley, la ley de Dios te prohíbe darle el beneficio al pobre solo por ser pobre, porque esa no es la balanza correcta. Pero la forma en cómo entiende el mundo o cómo lo entiende aquellos que se dicen ser samaritanos, comienzan a entender mal, tergiversan mal, se la creen. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Simplemente no conocen la ley, no conocen el amor al prójimo, lo que el sentido del mandamiento, el sentido de la ley, el sentido correcto. Tergiversan, engañan, se engañan a sí mismos y su vida es un caos. Y así vive mucha gente. Muchos cristianos viven así. Muchos creyentes viven de esa manera. Porque no conocen la ley. Entonces, el conocimiento de la ley es muy importante para tu vida porque te da eh, poder para entender el amor bíblico. Por eso es importante la ley. Y la razón nos la da el propio Mesías. Cuando Yeshua le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de la ley? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dijo, y agrega, dice, y ese es el primer grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Yeshua nos habla de la conexión que existe entre estos dos mandamientos de gran importancia y ambos hablan del amor y ambos mandamientos están en la ley y no solo eso, sino que del cumplimiento de estos dos mandamientos depende toda la ley, depende del correcto entendimiento y aplicación de esos mandamientos. Esto significa que manifestamos amor a Dios en la manera en que amamos a nuestro Dios, perdón, a nuestro prójimo. Y el apóstol Pablo
entendió perfectamente este hecho. Pablo en su carta a los Gálatas dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás al prójimo como a ti mismo. Así es de que la verdadera fe la expresamos a través del amor. El amor como lo enseña Dios, el Padre y nuestro Señor Yeshua. Esta es la razón por la que Pablo se refiere a los tesalonicenses en el sentido de que la fe de ellos va creciendo en la medida en que el amor abunda en todos los tesalonicenses. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allá? Bueno, una tribulación, persecución. Lo que nosotros leemos en esta carta, en este pasaje, es justo lo que vamos a vivir. Entonces tenemos que estar apercibidos acerca de este mensaje que Pablo les está dando a los tesalonicenses, porque es el mensaje que debemos tener presente siempre en el momento que pases por tribulación, por persecución, el amor a tu prójimo, la fortaleza de tu fe, que tu fe vaya creciendo en ese sentido, en ese contexto. Y dice el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es la razón fundamental por la que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, eh, porque estaban teniendo un tiempo de mucha dificultad. Y ese es el contexto del mensaje de esa segunda carta. Pablo refiere que los tesalonicenses se encontraban en persecución y en tribulación. La palabra tribulaciones en el griego es la palabra dilipsis. Y la raíz de esta palabra es una referencia a amontonar angustias. Amontonar angustias. Fíjate bien lo que dice Hechos capítulo 14, el libro de los Hechos capítulo 14. El mensaje que se les da a los creyentes acerca de las tribulaciones. Dice, vamos a leer desde el versículo 21, Hechos 14, 21 en adelante. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, fíjate bien una vez más, en qué sentido les dieron ánimo a los creyentes. Dice, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Si tú estabas pensando que entrar en el reino de Dios va a ser miel sobre hojuelas toda tu vida, estás equivocado. Ese mensaje que recibiste es una mentira. Yeshua mismo lo dijo. ¿Cómo piensan ustedes ser mejores que su maestro? Si yo voy a pasar por esto, precisamente por causa del reino, pues ustedes también carguen su cruz y síganme. ¿Cuántos mensajes, cuántas palabras, cuántas expresiones dijo Yeshua en todo su ministerio? Y hoy en día la gente lo ignora, dedicándose a dar mensajes paliativos, mensajes muy convenientes para tener a la gente contenta. Sí, pero engañada.
Desde el tiempo de los apóstoles, ellos siempre fueron conscientes de las tribulaciones que sufriríamos, los creyentes, hasta nuestros días y hasta el día en que el Señor Yeshua venga por su pueblo. Desde entonces, la enseñanza de Pablo fue en el sentido de hacer consciente al creyente que es necesario que pasemos por tribulaciones y no según se enseña hoy diciendo que los creyentes no sufriremos la tribulación. De manera que debemos entender y ser conscientes de que los últimos días vendrán tiempos muy difíciles, solo que primeramente serán los creyentes los que sufren la tribulación. ¿Por qué? Porque precisamente va a ser persecución a cargo de aquellos incrédulos, aquellos que no recibieron el Evangelio, que no quisieron recibir al Señor. Entonces, sufriremos la tribulación, ¿sí?, en todo el mundo, antes de que el mundo sufra. Solamente que uno y otro evento serán totalmente diferentes. Porque las escrituras dicen que vendrá un tiempo de persecución que Dios usará para que la iglesia crezca y madure. Y esto será con el propósito de separar las cabras de las ovejas. Entonces podríamos decir que la persecución es el método que hará esta separación. Yo sé que este mensaje quizás sea muy duro, lo escuches muy duro, lo sientas duro, pero es la escritura, es la palabra de Dios. Yo no voy a darle la vuelta, sino todo lo contrario. Voy a dedicarle todo el tiempo que merece y la atención que merece, la seriedad que merece este mensaje de Pablo, porque fue una advertencia no solamente para los de Tesalónica, sino para nosotros también. Un aviso. Con todo el amor y con todo el sacrificio que Él tuvo para con todos aquellos que vendríamos al Señor. Así es de que debemos ser conscientes de que este método de purificación va a permitir que los fieles, que serán la novia del Mesías, su iglesia, pueda estar preparada para que no seamos avergonzados, para que no seamos desnudos, sino que por el contrario seamos encontrados con las vestiduras de justicia por nuestro Señor. Y dice el verso 5: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo está diciendo algo diferente a lo que hoy dicen en las iglesias. Claro que sí, claro que sí. En algunas ocasiones a mí me ha tocado, en algunas conversaciones con otras personas, me ha tocado ser el balde de agua fría, cuando de repente los ánimos en las conversaciones están muy animados, hablando del tiempo futuro, hablando precisamente del Señor, del reino, del Evangelio. Y cuando hablan del tema del futuro, su conversación se torna totalmente en contra de lo que nos está enseñando Pablo, de lo que nos está advirtiendo Pablo. Y en ese momento me piden mi opinión. Pues es un error, les digo, lo que ustedes piensan. Eso no va a mejorar. ¿Quién dice que va a mejorar? O sea, simplemente por sentido común, por sentido de la lógica, ¿cómo estábamos hace 20, 30 años? ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo están las cosas?
ha cambiado radicalmente y muy rápido. Y conforme pasen los años, ese cambio cada vez va a ser más radical y cada vez va a ser más rápido y más grave, más complicado. Y esa es la verdad. Esa es la verdad de las cosas. Pero la fe que tú y yo tenemos nos debe dar la fortaleza para mantenernos firmes, ¿sí? Y con el anhelo de recibir al Señor cuanto antes, porque esa debe ser nuestra oración. Entonces, cuando dice Pablo, fíjate lo que dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Y esto es muy interesante porque aquí Pablo nos habla del juicio de Dios que será aplicado a los malvados con relación a los hijos de Dios, es decir, aquellos que tendrán la muerte segunda. De manera que lo que nos dice Pablo aquí es que nuestro sufrimiento por la fe es la evidencia de que somos dignos de pertenecer al reino de Dios. ¿Se acuerdan que hace algunos mensajes les dije que recibí el mensaje del Evangelio? Haber recibido el mensaje del Evangelio en realidad fue haber tomado la decisión de padecer por el Señor. Porque ese es el verdadero Evangelio, ese es el verdadero sentido de haber recibido al Señor en nuestras vidas. Estar advertidos de lo que va a pasar en el mundo. Empezando obviamente por lo más mínimo que es pues, el rechazo, ¿no? Incluso de tu familia, que no, ya comienzan a verte mal, no les gusta tu fe, no les gusta que tu cambio. ¿Por qué? Porque ya no eres la misma persona. Pero de lo mínimo, eso es lo mínimo. Los tiempos se van recrudeciendo con el paso del tiempo. Así es de que, efectivamente, Pablo aquí habla de el sufrimiento por la fe. Y no solo eso, que habla, dice, y este sufrimiento es justo la evidencia de que somos dignos de pertenecer al reino de Dios. Por cuanto que soportar la tribulación será lo que sirva de evidencia, una demostración de que con nuestra fidelidad confirmamos que Dios es justo. Y hablando de evidencia, esta pues nos muestra que aquellos que se complacen con vivir sometidos a los designios de este mundo, en realidad odian el reino de Dios. Pero ¿qué crees? Ellos también odian al rey. Juan capítulo 15, verso 18 en adelante, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es lo suyo. O sea, los amaría a ustedes, estarían a todo dar, muy bien. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Fíjate bien, esto es bien importante.
Todo esto es por causa de su nombre. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. Esto es lo que estaba experimentando la congregación de Tesalónica. Y es justo lo que experimentamos todos los creyentes de todo el mundo es en los últimos días. Esto vamos a experimentar. Los creyentes de Tesalónica ya sabían por la enseñanza de Pablo que no tendremos que sufrir la ira de Dios. Pablo ya se los había dicho, ya se los había enseñado. Esto ya había quedado claro desde la primera carta que les envió, desde incluso cuando él estuvo ahí mismo. Sin embargo, estaban pasando por abundantes tribulaciones y llegaron a tener dudas y comenzaron a tener confusión. Esto va a suceder nuevamente. Es muy probable que llegues a tener dudas, que llegues a tener confusión. Vamos a hablar hacer un pequeño paréntesis y hablar de una tribulación a nivel, en lo individual, de que cada quien puede sufrir. Tribulación, problemas. Hay personas que llegan a tener tal duda, tal confusión, que su fe se derrumba a grado tal de que comienzan a culpar a Dios por lo que están pasando. Ha habido mucha gente así, seguramente has conocido personas así. Y algunos lo expresan con tal cual, sus palabras, pero otras personas no lo expresan así, sino que lo expresan en su radical cambio de vida. Y de repente, no solamente ya no siguen el camino que venían siguiendo, sino de repente se vuelven peor que como antes eran. Esa es una forma de actuar en contra de Dios, de echarle la culpa a Dios por lo que les ha pasado a esas personas. Y esto es muy duro. Esto es muy duro porque podríamos nosotros considerar que esas personas están perdiendo su fe o quizás ya la perdieron. Se encuentran en este sufrimiento tal que es necesario que tú manifiestes el amor por estas personas. ¿Cómo? Hablándole la verdad, diciéndole, quizás sea necesario decirle, no estuviste consciente del propósito del Evangelio, de haber recibido el Evangelio. Porque la vida en este mundo es pasajera, vamos a sufrir, va a haber situaciones difíciles, pero todo tiene que ver con una purificación para recibir el reino, para ser dignos del reino. Entonces aquellas personas en Tesalónica comenzaron a tener todos estos, imagínate, tantos problemas, ¿sí? Que llegaron a tener tantas dudas y comenzaron a tener confusión a grado de llegar a considerar, fíjate qué delicado, que quizás ellos ya habían sido dejados atrás, que la esperanza bendita que tanto anhelamos ya había llegado y que ellos habían sido dejados y lo peor, que las tribulaciones por las que estaban pasando sean el resultado de la ira de Dios. O sea, eso era lo peor, que lo que les estaba pasando ellos estaban pensando que eso era el producto de la ira de Dios. Pero se olvidaron de algo bien importante. La ira de Dios no va a ser algo que ya habían sufrido anteriormente y que se va a repetir. No, va a ser algo sobrenatural. Va a ser algo impresionantemente sobrenatural y terrible. Todas estas dudas que les generó confusiones a los tesalonicenses les hizo pensar que quizás su fe no había sido la adecuada, imagínate, o peor aún, y más grave, que quizás no habían recibido el evangelio correcto. De manera que Pablo
Les aclara a los tesalonicenses que no hay duda y no hay nada de malo en el evangelio que habían recibido, que les compartió, y que las tribulaciones que estaban sufriendo, pues no significaban que estuviera algo mal con su fe o con el evangelio, sino todo lo contrario, que lo que estaban pasando era justo la evidencia de que ellos estaban siendo dignos de recibir el reino de Dios. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo que si llegaban a morir incluso, porque muchos murieron en Tesalónica por causa de esas persecuciones, les estaba diciendo Pablo, si llegan a morir, va a significar que han sido dignos de ya estar en el reino de Dios. Es impresionante cómo es que Yeshua en todo su mensaje, igual que lo está hablando Pablo, nos dicen claramente que la mayor concentración de importancia en el Evangelio, del mensaje, es acerca de la vida eterna y no en este mundo. ¿Y sabes qué es lo contradictorio? De que muchas personas se desvanecen, se desquebrajan, se debilitan en su fe por causa de los problemas que están teniendo en este mundo. Pues hace falta fortalecer la fe, hace falta tener más comunión con el Señor, fortalecer el espíritu, fortalecer nuestra fe. Ese es el propósito de estudiar una y otra vez las escrituras, de llegar a la conciencia cada vez más profunda de que todo este mensaje ha tenido el propósito de prepararnos para la vida eterna y no tanto realmente para tener un beneplácito en esta vida. Recordemos que desde nuestros estudios de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, entendimos que el haber aceptado el Evangelio es precisamente haber aceptado una invitación a sufrir. Por eso entendemos la razón por la que Yeshua dijo que seguirlo es igual a sufrir. Mateo 16, verso 24 dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Un mensaje tan claro que nos dice, no te preocupes tanto por tu vida en este mundo. ¿Y cuántas veces somos inconscientes en nuestro diario vivir acerca de negarnos a nosotros mismos? Casi siempre vivimos con nuestra mente teniendo como en mayor o mucha importancia lo que somos o lo que deberíamos de ser o lo que queremos ser. Cuando dijo el Señor, niégate a ti mismo. Y esto significa que la misma manera en que nuestro Mesías sufrió por el propósito designado por Dios, nosotros vamos a estar siendo llamados, estamos siendo llamados a su reino, estamos siendo llamados a ser como Él y a sufrir y padecer, como sufrió y padeció Él. Regresamos ahí a 2 Tesalonicenses 1, verso 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquí ya se está refiriendo Pablo a aquellos que están siendo generadores de la tribulación.
Nosotros debemos tener la seguridad de que Dios hará justicia. Pero fíjate bien qué importante es esto, porque esto se va a repetir. En aquel entonces en Tesalónica había algunos que estaban siendo generadores de esta tribulación en agravio de los justos, en agravio de los creyentes. El día, conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, los últimos días, ¿qué va a suceder? Como estaba sucediendo, y está sucediendo ya en muchos países hoy en día. Hay tribulación. Hay algunos que están siendo generadores de esta tribulación, de esta persecución en agravio de los creyentes. Pero esa es la persecución, no es el día de la ira. El día de la ira va a ser algo totalmente sobrenatural y no va a haber alguien que ande generando. No va a ser Dios mismo el generador del caos y destrucción eterna. La magnitud de las cosas la debemos de visualizar eh, desde ya, para que no nos confundamos, para que no estemos pensando que ya fuimos dejados, como les pasó a los de Tesalónica, imagínate. Y no, apenas están siendo los dolores de parto, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces nosotros debemos tener la seguridad de que Dios hará justicia, dará retribución a quienes hagan sufrir a los creyentes, a todos aquellos que a propósito te hacen sufrir. El Señor, Él se va a encargar. Por eso es vano, por eso es absurdo que tú quieras hacer justicia por tu propia mano. Es un error, eso no está bien y te puede generar un problema a ti. Dios dijo que Él hará justicia. Y tú y yo debemos someternos a ese mandato que ha decretado el Señor. Mía es la justicia, dijo. Entonces, no nosotros debemos entender que esto que en un momento dado podríamos sufrir tú y yo, ¿sí? Como tribulación generada por alguien más, tú debes mantenerte firme en la fe. Dice el verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Wow, ya aquí ya Pablo ya nos transportó. Pero fíjate bien cómo lo dice. Después de todo esto, incluso si llegaras a morir, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, dice, ya se incluye, pues claro, ya en el reino, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. En las escrituras siempre vamos a ver pasajes en donde son utilizadas palabras que siempre se van a relacionar con el reino. Y una de estas palabras clásicas es precisamente reposo. Una palabra que nos expresa la expectativa del reino. Porque en el griego, reposo es la palabra anesis. Y las palabras con las que se traduce, según sea el contexto, es alivio, holgura, libertad. Ahora bien, es necesario que esta palabra la entendamos en su sentido bíblico también, además del sentido etimológico, ¿ok? Y el sentido etimológico pues, siempre es importante, necesario, es lo primero. Pero también debemos entender el sentido bíblico de esta palabra, que es muy importante, el reposo, además del sentido etimológico, porque para entender el sentido de la palabra reposo, en el contexto del que Pablo la aplicó en este pasaje, pues tiene que ver con estar en el lugar correcto. Así como empezó, así como empezó la carta. Gracia y paz. Ajá. Tienes que estar en el lugar correcto para tener este reposo. Que en última y definitiva instancia, pues sí, es en la presencia del Señor.
Esta es la razón por la que Pablo ya se incluye él incluso en este reposo que recibiremos después de la tribulación. Porque Pablo está refiriéndose al tiempo en que en que estaremos ya con el Señor. Muchos hoy en día no conocen el poder de Dios y no le conocen a él, al Señor. Sin embargo, la creación misma es una forma de poder ver a Dios. Y todos podremos ver su poder cuando podremos ver su poder cuando comience a derramar los juicios en los últimos días, en el día de su ira. Y enseguida vemos claramente la evidencia de que Pablo nos está hablando del día del juicio del Señor ya en este momento, esto es después del arrebatamiento, un tiempo en el que ya no estaremos aquí tú y yo. Fíjate bien, dice el verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha atención con esto, subraya a los que no conocieron a Dios para que no te confundas. No es que no le hayan conocido. Hoy te lo vamos a aclarar. O sea, una vez más, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esto es la ira de Dios que será derramada justo cuando estén desarrollándose los eventos de los últimos días. La ira que describe Pablo concluirá justo con la segunda venida de nuestro Señor Yeshua, del Mesías. Una vez más, la esperanza bendita, que es el rapto, ocurrirá antes de la ira de Dios. Momento en que seremos removidos, como Pablo lo explica en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, ¿recuerdas? En el capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si no fuimos puestos para ira, significa que ya habremos sido removidos para ese tiempo. Aquí Pablo no nos habla acerca de ser salvos. Una vez más, voy a leer el verso 8, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo aquí, pues no nos está hablando acerca del tema de la salvación, de ser salvos. ¿Por qué? ¿A quién le está hablando Pablo? Pablo le está hablando a gente que ya salva. Esto se da por hecho, de manera que debemos poner atención al contexto de la salvación que se refiere, pues según sea el pasaje, para poder entender de qué está hablando Pablo. En ese sentido, cuando leemos en los pasajes de las Escrituras acerca de la salvación por el perdón de nuestros pecados, a la invitación que recibimos al reino de Dios, sí, pero la salvación también puede referirse a otro aspecto, es decir, la victoria, que se traduce como haber vencido para la eternidad. Ese es otro aspecto de la salvación eterna, ¿sí? Una victoria que tendremos en el Mesías Yeshua. Por eso es importante que entendamos que la ira de Dios tendrá el propósito de poner orden por causa del reino, de manera que el arrebatamiento ocurrirá y nosotros estaremos para siempre con Yeshua en su momento, ¿sí? En su reposo, durante el tiempo en que la ira de Dios, su juicio, se derrame sobre el mundo. Cuando esto suceda, nosotros ya estaremos con el Señor Yeshua. En el momento en que surja el derramamiento de la ira del Señor sobre el mundo. Será hasta entonces cuando suceden las cosas que describe Pablo en el versículo 8, al referirse a los que recibirán las llamas de fuego.
aquellos sobre quienes caerá la venganza de Dios, aquellos que no quisieron conocer a Dios y que no obedecieron al Evangelio, y por haber rechazado el Evangelio ellos recibirán la ira eterna de Dios. Queridos amigos y hermanos en la fe, es tiempo de que nos preparemos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad acerca de estos últimos tiempos. Tiempos, ¿sí? En los que debemos tomar lo necesario, el tiempo necesario, los tiempos necesarios para conocer el mensaje de los profetas y para aplicarlo a nuestras vidas. Porque los mensajes fueron enviados por Dios con ese propósito, de evitar su ira, de evitar el castigo. Entonces debemos conocer las profecías que fueron anunciadas desde tiempos antiguos y que anunciaron el tiempo, estos tiempos que vivimos y los tiempos que vendrán, y hasta los últimos tiempos. Porque por este mensaje, ¿sí? Representa justo el amor que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Un mensaje que ha sido difundido a través del Evangelio, el Evangelio del Reino. Así es de que pongámonos a estudiar, pongámonos con seriedad a considerar el mensaje de los profetas, el Evangelio de Jesucristo y el mensaje de los apóstoles. Porque todos ellos tuvieron finalmente en su corazón el anhelo de que tú y yo recibiéramos este mensaje, a fin de que no nos perdamos, sino que por el contrario tengamos vida eterna. Señor bendito, gracias Padre Santo por este tiempo en el que nos gozamos en tu presencia, un tiempo de reposo, Señor, que nos permite estar atentos a tu mensaje, Señor. Que las palabras que hoy sean expresadas en todo el mundo por todos aquellos que comparten tu palabra, tenga el propósito definido por el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que cada uno de todos aquellos que se han dispuesto a escuchar tu palabra reciban lo que lo que de acuerdo a su discernimiento les permita entender y estar atentos, Señor. Gracias porque sabemos que tú lo haces, solamente tú eres el que hace posible la revelación que todos anhelamos. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén.